La capitana Sarah Chun clavó la vista en las lecturas del escáner y parpadeó con fuerza. Las cifras no cambiaban. Su nave de rescate, la cazadora de restos, llevaba 3 días buscando chatarra en el sistema Kepler 442. Pero lo que encontró no tenía ningún sentido. Tom, vuelve a revisar estas lecturas, le dijo a su ingeniero. Tom era un hombre corpulento con grasa bajo las uñas y 20 años de trabajo espacial a sus espaldas. Conocía las máquinas mejor que la mayoría de la gente a sus propias familias. Tom miró la pantalla y silbó por lo bajo. Capitana, esas lecturas de energía son enormes. Sea lo que sea que haya ahí fuera, es grande. Realmente grande. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Grande significaba valioso. Y valioso significaba que por fin podrían pagar las deudas de su nave y quizá incluso comprar comida decente. Llevaban 2 meses comiendo pasta de proteínas. ¿De qué tamaño estamos hablando?, preguntó ella. Al menos 40 naves, tal vez más. Todas emitiendo firmas de energía como si todavía estuvieran en funcionamiento. Tom se rascó la barba. Pero eso no tiene sentido. No hay colonias por aquí, ni rutas comerciales, nada. Sarah comprobó su posición. De nuevo, estaban en el cinturón de asteroides alrededor de Kepler 442, un sistema muerto que la mayoría evitaba. Las rocas aquí eran demasiado pequeñas para minar y estaban demasiado dispersas para que valiera la pena el coste del combustible. Perfecto para esconderse, terrible para ganar dinero. Podrían ser piratas, dijo María, su piloto. Era joven pero avispada, con reflejos rápidos y un pensamiento aún más veloz. Quizá estén usando los asteroides para ocultar su base. Sarah negó con la cabeza. Los piratas no operan tantas naves a la vez y no dejan los motores encendidos cuando se esconden. Tomó una decisión. Pongan rumbo hacia esas lecturas. Pero mantengan nuestras armas listas y los motores calientes. Si esto sale mal, quiero que podamos huir rápido. La cazadora de restos se movió a través del campo de asteroides como un pez nadando entre rocas. Sarah llevaba 8 años haciendo este trabajo, desde que comenzó la guerra. La alianza de la hegemonía controlaba ahora la mayoría de los sistemas buenos, y a los humanos les quedaba rebuscar entre las obras. Naves como la suya sobrevivían encontrando lo que otros habían perdido o desechado. A medida que se acercaban, las lecturas del escáner se volvieron más nítidas. El rostro de Tom palideció. «Capitana, tiene que ver esto». Sarah miró el escaneo detallado y sintió que se le secaba la boca. Las naves no estaban ocultas detrás de los asteroides. Estaban flotando en formación perfecta, como si se hubieran detenido en medio del espacio. Todas las naves estaban intactas, sin agujeros de disparos, sin piezas faltantes, sin signos de batalla. «Eso es imposible», susurró María. Sarah contó las naves en su pantalla. 47 naves en total. 3 de ellas eran acorazados masivos, cada uno más grande que cualquier nave que hubiera visto jamás. Había naves nodriza diseñadas para albergar cazas más pequeños, naves de apoyo para reparaciones y suministros, y en el centro, una enorme nave insignia que empequeñecía a todas las demás. Tom, ¿qué sabes sobre los diseños de las antiguas naves humanas? Tom estudió las imágenes. Parecen naves militares, pero el diseño no es correcto, demasiado avanzado. Ya no construimos naves como estas. Sarah hizo zoom en la nave insignia. Pudo ver una inscripción en el casco. Las letras estaban desvaídas, pero aún legibles. La promesa de Terara. «Comprueba la base de datos de registro de naves», ordenó. Los dedos de Tom volaron sobre su consola. Tras unos minutos, levantó la vista con la confusión escrita en su rostro. «Capitana, según la base de datos, la promesa de Terara era la nave insignia de la flota del éxodo de Terara. Pero esa flota se perdió hace más de 300 años». Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Eso no es posible. Las naves no duran 300 años en el espacio sin mantenimiento». «Quizá alguien nos está jugando una broma», sugirió María, pero su voz demostraba que ni ella misma lo creía. Sarah tomó otra decisión. «Vamos a abordar esa nave insignia. Tom, prepara los trajes. María, mantén la nave lista para huir si las cosas se tuercen». «Capitana, quizá deberíamos informar de esto a la autoridad colonial», dijo Tom, «y dejar que se queden con nuestro hallazgo. De ninguna manera. Lo investigaremos nosotros primero. Si es realmente lo que parece, seremos lo bastante ricos como para comprarnos nuestro propio planeta». 20 minutos después, Sarah flotaba por el espacio en su traje de presión.
La promesa de Terara se hacía más y más grande a medida que se acercaba. La nave era hermosa de una manera que las naves modernas no lo eran. Cada línea era suave y funcional. El metal no mostraba signos de daño por polvo espacial o radiación. Parecía que la hubieran construido ayer. Encontró una esclusa de aire en el costado de la nave y se sorprendió cuando se abrió a su tacto. Los sistemas seguían funcionando. Las luces de emergencia se encendieron mientras pasaba por la esclusa. Cuando se quitó el casco, descubrió que el aire era limpio y respirable. Los pasillos dentro de la nave eran anchos y estaban bien iluminados. Todo estaba limpio y organizado. Demasiado limpio. Sara había estado en docenas de naves abandonadas, y siempre estaban cubiertas de polvo y escombros. Esta nave parecía como si la tripulación acabara de salir a almorzar. Se dirigió al puente, siguiendo las señales en las paredes. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. El sonido la ponía nerviosa. Esperaba ver a alguien a la vuelta de la siguiente esquina, pero la nave estaba completamente vacía. El puente era enorme, con estaciones para al menos 20 oficiales. En el centro había un sillón de capitán que parecía más un trono. Sobre todo ello, una pantalla masiva mostraba las estrellas del exterior. Sara se acercó a la consola principal y se asombró cuando se activó a su contacto. Un texto apareció en la pantalla. Bienvenida a bordo de la promesa de Terara. Por favor, indique su nombre y código de autorización. Sara se quedó mirando las palabras. El ordenador pedía autorización a alguien que llevaba muerto 3 siglos. Intentó escribir su propio nombre. Soy la capitana Sara Chun de la nave de rescate cazadora de restos. La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo texto. Autorización no reconocida. Por favor, espere mientras contacto a las autoridades pertinentes. No hay autoridades a las que contactar, dijo Sara al puente vacío. Tu tripulación lleva 300 años desaparecida. El ordenador permaneció en silencio. Por un largo momento. Luego aparecieron nuevas palabras. Escaneando indicadores de desplazamiento temporal. Análisis completo. Fecha actual confirmada. 26 de julio de 2459. Desplazamiento temporal de 302 años. 4 meses y 11 días detectado. Iniciando protocolos de emergencia. Sara sintió su corazón martillar en su pecho. El ordenador pensaba que todavía estaba en el año 2157. Creía que su tripulación iba a volver. Una nueva voz llenó el puente. Era suave y calmada, definitivamente una inteligencia artificial. Saludos, Capitana Chun. Soy Atlas, la inteligencia artificial a bordo de la promesa de Terara. Parece que ha transcurrido una cantidad significativa de tiempo desde mi último periodo de actividad. ¿Puedo preguntar qué ha sido de la flota del éxodo de Terara y de las colonias humanas? Sara no supo cómo responder. ¿Cómo le dices a un ordenador que todo su mundo ha desaparecido? ¿Que la guerra para la que fue construido se perdió hace siglos? ¿Que la humanidad ahora apenas sobrevivía en los confines del espacio? La situación es complicada, dijo finalmente. Entiendo. Capitana Chun, debo informarle de que esta flota contiene 12.000 miembros de personal humano en estasis temporal. Han estado esperando un rescate cronológicamente apropiado. Parece que ese momento ha llegado. Sara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. 12.000 personas. Una flota entera de naves. Tecnología que estaba siglos por delante de cualquier cosa que los humanos tuvieran ahora. Esto no era solo un hallazgo de salvamento. Era algo que podría cambiarlo todo. Pero mientras miraba las estrellas a través de las ventanas del puente, se preguntó si el cambio era lo que la humanidad necesitaba, o si algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Sara se quedó mirando el texto brillante en la pantalla. 12.000 personas en estasis. La cifra parecía imposible. Su propia nave solo llevaba 3 tripulantes, y ya era un espacio reducido. ¿Cómo podía una sola flota albergar a tanta gente? Atlas dijo con cuidado. ¿Puedes mostrarme dónde están estas personas? La pantalla principal cambió para mostrar un mapa de la nave. Docenas de secciones estaban marcadas en azul. Cada sección azul contiene cápsulas de estasis, cientos de ellas. Sara se dio cuenta de que la mayor parte de la nave estaba diseñada solo para mantener a la gente viva en animación suspendida. La tripulación ha estado en estasis temporal durante 302 años, 4 meses y 11 días, dijo Atlas. Todos los signos vitales permanecen estables. Sin embargo, debo advertirle que el sistema de estasis requiere una cantidad significativa de energía para mantenerse. Nos quedan quizás 6 meses de energía de reserva.
Sara sintió que el pánico crecía en su pecho. ¿6 meses? Si no lograba averiguar qué hacer con estas personas en 6 meses, todas morirían. El peso de 12.000 vidas descansaba de repente sobre sus hombros. ¿Por qué están en estasis?, preguntó. La flota encontró una anomalía espacial durante nuestra misión para establecer colonias en el sistema Tau Ceti. Nuestros científicos creían que era un pliegue natural en el espacio-tiempo. Cuando intentamos atravesarlo, algo salió mal. La flota fue desplazada a través del tiempo en lugar del espacio. La IA hizo una pausa, como si estuviera pensando. El almirante Vega tomó la decisión de poner a la tripulación en estasis hasta que pudiéramos determinar nuestra ubicación temporal y encontrar un camino a casa. Se me encomendó la tarea de monitorear la situación y despertar a la tripulación cuando el rescate fuera posible. ¿Almirante Vega?, preguntó Sara. El almirante Marcus Vega, comandante de la flota. Quizás haya oído hablar de él en sus registros históricos. Sara no lo había hecho, pero, por otro lado, su educación se había centrado más en la reparación de naves que en la historia antigua. ¿Qué puedes decirme de él? El almirante Vega era considerado el mejor estratega militar de su generación. Lideró la defensa de las colonias de Luna durante el levantamiento marciano. Diseñó las tácticas que rompieron el asedio de la estación Europa. La flota del Éxodo de Terara fue su mayor mando, transportando la tecnología militar más avanzada del siglo XXII. Tecnología militar. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estas no eran naves cualquiera. Eran naves de guerra construidas para luchar. En su época, los humanos estaban perdiendo una guerra contra la Alianza de la Hegemonía. La coalición alienígena tenía mejores armas, mejores naves y superioridad numérica. La humanidad sobrevivía huyendo y escondiéndose. Pero, ¿y si ya no tuvieran que huir? Atlas, ¿qué tipo de armamento llevan estas naves? La flota está equipada con sistemas de torpedos cuánticos, escudos de plasma adaptativos y propulsores de antimateria. Cada acorazado lleva suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Los cazas utilizan tecnología de cambio de fase que los hace casi imposibles de fijar como objetivo. Sara nunca había oído hablar de la mayoría de esas tecnologías. Su propia nave llevaba 2 pequeños cañones láser que apenas podían perforar la roca de un asteroide. Las naves de la hegemonía que patrullaban el espacio humano eran temidas porque tenían armas de rayos de partículas y escudos de energía. Pero esta flota sonaba como si pudiera enfrentarse a toda la armada de la hegemonía. «Necesito ver al almirante Vega», dijo ella. «No puedo recomendar despertar al almirante sin la preparación adecuada. El desplazamiento temporal puede causar dificultades psicológicas. La tripulación necesitará tiempo para adaptarse a su nueva ubicación temporal». «¿Cuánto tiempo?». El protocolo estándar sugiere un proceso de despertar gradual durante varias semanas. Sin embargo, dada la naturaleza crítica de nuestra situación energética, podríamos comenzar los procedimientos de reanimación de emergencia inmediatamente. Sara pensó en la guerra que asolaba el espacio humano. Cada día, más colonias caían ante la hegemonía. Más humanos morían o eran esclavizados. Si esta flota podía marcar la diferencia, cada hora de retraso costaba vidas. Inicia los procedimientos de reanimación de emergencia para el almirante Vega. ¿Está segura, capitana Chun? Estaría asumiendo la responsabilidad del bienestar de un hombre que ha sido desplazado 3 siglos de su propio tiempo. Sara pensó en su propia vida. Pasaba sus días buscando entre restos, buscando chatarra para vender. Vivía de pasta de proteínas y agua reciclada. Veía cómo las colonias humanas se rendían a ambos alienígenas porque no tenían otra opción. Quizá era hora de que los humanos volvieran a tener una opción. Estoy segura. Despiértalo. Atlas guió a Sara a través de la nave hasta la bahía de estasis de mando. La sala estaba llena de cápsulas que parecían ataúdes de cristal. Cada una contenía una persona flotando en un líquido azul, conectada a tubos y cables. Sara podía ver sus rostros a través de las tapas transparentes. Parecían pacíficos, como si solo estuvieran durmiendo. La cápsula central era más grande que las demás. A través de su tapa, Sara pudo ver a un hombre que aparentaba unos 50 años. Su cabello era gris en las sienes y su rostro tenía las líneas duras de alguien que había tomado decisiones difíciles. Este era el almirante Marcus Vega. Iniciando secuencia de reanimación, anunció Atlas. Tiempo estimado para la conciencia, 47 minutos. Sara observó cómo el líquido azul se drenaba de la cápsula. Las máquinas zumbaban y pitaban mientras trabajaban para devolver a la vida a un hombre de 300 años.
Trató de imaginar cómo sería dormirse en un siglo y despertar en otro. Todo lo que conocías habría desaparecido. Todos los que amabas estarían muertos. Capitana Chun, dijo a Atlas. Mientras esperamos, quizás podría hablarme sobre el estado actual de la civilización humana. Sara no sabía por dónde empezar. No es bueno. Estamos en guerra con algo llamado la Alianza de la Hegemonía. 4 razas alienígenas que trabajan juntas. Tienen mejor tecnología y más naves que nosotros. La mayoría de las colonias humanas han sido conquistadas o destruidas. ¿Cuántos humanos permanecen libres? Quizás 50 millones, repartidos en una docena de colonias. Solíamos tener más de 1.000 millones de personas en cientos de sistemas. La IA guardó silencio por un largo momento. Entiendo. ¿Y qué ha de la Tierra? La Tierra está bajo el control de la hegemonía. Lo ha estado durante 10 años. Estas son, en efecto, noticias graves. Al almirante Vega no le complacerá saber que la humanidad ha perdido su mundo natal. El proceso de reanimación continuó. Sara observaba los monitores que mostraban cómo los signos vitales del almirante se fortalecían. Su temperatura corporal subía. Su corazón comenzó a latir más rápido. La actividad cerebral aumentó. Finalmente, la tapa de la cápsula se abrió con un suave siseo. El almirante Vega abrió los ojos y miró directamente a Sara. Su mirada era aguda e inteligente, sin signos de confusión, a pesar de haber estado dormido durante 3 siglos. Informe, dijo. Su voz era ronca pero autoritaria. Señor, mi nombre es Capitana Sara Chun. Ha estado en estasis temporal durante más de 300 años. La fecha actual es 26 de julio de 2459. Vega se incorporó lentamente, su cuerpo ajustándose a la conciencia. Atlas, confirma esta información. Confirmado, almirante. Hemos experimentado un desplazamiento temporal de 302 años, 4 meses y 11 días. El almirante no mostró ninguna emoción ante esta noticia. ¿Cuál es el estado de la flota? Todas las naves están intactas y operativas. Todo el personal permanece en estasis, esperando sus órdenes. ¿Y cuál es la situación militar actual? Sara respiró hondo. La humanidad está perdiendo una guerra contra una alianza alienígena. La mayoría de nuestras colonias han caído. La Tierra está ocupada. El ejército humano consiste en las naves que lograron escapar de los ataques iniciales. El almirante Vega guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era tan fría como el propio espacio. Entiendo. Parece que la necesidad de la humanidad de un liderazgo fuerte solo ha crecido en nuestra ausencia. Miró a Sara con ojos que habían visto demasiadas batallas. Capitana Chun, me ha despertado en la hora más oscura de la humanidad. Creo que eso no es una coincidencia. Sara sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. Este hombre no era solo un oficial militar. Era una fuerza de la naturaleza, alguien que podía tomar las decisiones difíciles que otros no podían. Había querido encontrar algo valioso en el campo de asteroides. En cambio, había encontrado algo mucho más peligroso. Había encontrado un arma que podía ganar una guerra, o destruirlo todo en el proceso. El almirante Vega se encontraba en el puente de la promesa de Terara y observaba cómo su flota volvía a la vida. Una por una, las naves a su alrededor comenzaron a brillar con energía. Motores que habían estado en silencio durante 3 siglos volvieron a zumbar con toda su potencia. Sistemas de armas que pertenecían a una era olvidada se cargaron y se pusieron en línea. Habían tardado 2 semanas en despertar a toda la flota. 12.000 personas, confundidas y asustadas, aprendiendo que su mundo había desaparecido. Vega lo había manejado como manejaba todo, con fría eficiencia y disciplina de hierro. Hubo algunas crisis nerviosas. Algunos miembros de la tripulación no podían aceptar la verdad, pero la mayoría de su gente eran soldados, y los soldados siguen órdenes. Sara observaba desde su posición en una consola lateral. Vega le había permitido permanecer a bordo como enlace con las fuerzas humanas actuales. Se suponía que debía ayudar a la flota a entender cómo funcionaban las cosas en 2459, pero empezaba a preguntarse si a Vega le importaba entender algo más que cómo luchar. Informe de estado, ordenó Vega. La comandante Rebecca Torres, su segunda al mando, dio un paso adelante. Era una mujer alta con cabello gris acero y cicatrices en las manos de décadas de servicio militar. Todas las naves informan estar listas para operaciones de combate, almirante. Los sistemas de armas están cargados. Los escudos a máxima potencia. La tripulación ha completado sus sesiones informativas de orientación.
¿Y qué piensan de nuestra nueva situación? Están enfadados, señor. Saber que la humanidad perdió la Tierra mientras dormía no ha sido fácil de aceptar. Vega asintió. Bien, la ira es útil. Nos da motivación. Se volvió hacia Sara. Capitana Chun, muéstrenos la disposición actual de las fuerzas de la hegemonía en este sector. Sara activó la pantalla holográfica en el centro del puente. Un mapa tridimensional apareció, mostrando sistemas estelares en diferentes colores. Los sistemas rojos estaban bajo control de la hegemonía. Los sistemas amarillos estaban en disputa. Los pocos sistemas verdes representaban colonias humanas libres. Había mucho rojo en el mapa. La base de la hegemonía más cercana está en el sistema ROS 128, explicó Sara. Tienen una pequeña flota allí, quizás 20 naves. La usan para patrullar esta área e impedir que las naves humanas se muevan entre colonias. Vega estudió la pantalla. ¿20 naves? ¿De qué clase? Principalmente cruceros y destructores. Un portanaves. Diseño estándar de la hegemonía. Análisis táctico de Atlas. La voz de la IA llenó el puente. Basado en las especificaciones que la capitana Chun ha proporcionado, nuestros 3 acorazados por sí solos podrían destruir toda la fuerza de la hegemonía en ROS 128 con mínima dificultad. Sus sistemas de armas están siglos por detrás de nuestra propia tecnología. La comandante Torres sonrió. No fue una expresión agradable. Almirante, solicito permiso para llevar el primer y tercer grupo de batalla a ROS 128. Podemos limpiar esa base y enviar un mensaje a la hegemonía. Denegado, dijo Vega, no anunciaremos nuestra presencia con una pequeña incursión. Cuando ataquemos, será de forma decisiva. Señaló un cúmulo de sistemas rojos. La hegemonía tiene una base importante en Próxima Centauri. Las estimaciones de inteligencia sugieren que tienen más de 200 naves estacionadas allí. Sara sintió que el corazón se le encogía. Almirante, esa es una de sus posiciones más defendidas. La autoridad colonial intentó atacarla hace 3 años con 50 naves. Ninguna regresó. La autoridad colonial no tenía torpedos cuánticos ni escudos adaptativos, replicó Vega. Atlas, traza un rumbo a Próxima Centauri. Le enseñaremos a la hegemonía lo que sucede cuando ocupan mundos humanos. Durante los días siguientes, Sara observó a la flota prepararse para la batalla. Las naves se movían por el espacio en perfecta formación, su coordinación impecable. Estas tripulaciones habían entrenado juntas durante años antes de su desplazamiento temporal. Trabajaban como partes de una sola máquina, pero también observó a los miembros de la tripulación durante sus horas libres. Muchos de ellos pasaban tiempo en los bancos de memoria de la nave, mirando registros de sus familias y amigos de hace 3 siglos. Leían sobre la caída de la Tierra, la pérdida de las colonias, los millones de humanos que habían muerto mientras dormían. El dolor en sus ojos era terrible de ver. Encontró al almirante Vega en sus aposentos estudiando informes tácticos. La habitación era sencilla y funcional, sin objetos personales excepto por una única fotografía en su escritorio. Mostraba a una mujer y 2 niñas, todas sonriendo. ¿Su familia? Preguntó Sara. Mi esposa y mis hijas. Estaban en la Tierra cuando partimos para la misión a Tau Ceti. Su voz no mostraba emoción, pero Sara podía ver la tensión en sus hombros. Murieron hace 287 años. Lo siento. No lo sienta. Sea útil. Levantó la vista de sus informes. Hábleme de las tácticas de la hegemonía. ¿Cómo luchan? Se basan en la superioridad numérica y la potencia de fuego. Sus naves son resistentes, pero no muy rápidas. Generalmente intentan rodear a las fuerzas humanas y destruirlas con fuego concentrado. ¿Y cómo responden las fuerzas humanas actuales? Huimos. A veces intentamos ataques de guerrilla, pero sobre todo intentamos evitar la confrontación directa. La expresión de Vega se ensombreció. Cobardes. No me extraña que la humanidad esté perdiendo. Sara sintió que la ira crecía en su pecho. No somos cobardes. Estamos tratando de sobrevivir. Cada nave que perdemos son personas que nunca volverán a casa. Cada batalla que libramos nos cuesta recursos que no podemos reemplazar. Cada batalla que te niegas a librar te cuesta sistemas que nunca recuperarás, contraatacó Vega. La hegemonía no respeta la debilidad. Ven a los humanos huyendo y piensan que somos presas. Es hora de recordarles que los humanos son depredadores. La flota llegó al borde del sistema Próxima Centauri 3 días después. Sara estaba en el puente mientras la pantalla táctica mostraba la flota de la hegemonía.
Era masiva. Más de 250 naves dispuestas en formaciones defensivas alrededor del sistema estelar. La base principal estaba construida en un asteroide cerca de Próxima Centauri B, un planeta que una vez había sido una colonia de investigación humana. Almirante, informó la comandante Torres, estamos detectando signos de vida humana en la superficie del planeta. Aproximadamente 50.000 personas. Parecen estar en campos de trabajo. Sara se sintió mal. Campos de trabajo significaba esclavos. La hegemonía tenía la costumbre de mantener a los humanos vivos para trabajar en sus minas y fábricas. Las condiciones eran brutales y pocos sobrevivían más de unos pocos años. ¿Podemos extraerlos?, preguntó. No sin alertar a toda la flota de la hegemonía, respondió Torres. Vega guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era helada. Señala a la flota. Todas las naves a puestos de combate. Vamos a entrar. Señor, dijo Sara. Si atacamos con los civiles en el planeta, la hegemonía podría matarlos. La hegemonía los mata lentamente cada día, replicó Vega. Al menos de esta manera, sus muertes servirán a un propósito. La batalla comenzó con torpedos cuánticos disparados desde más allá del rango de detección de la hegemonía. Las nuevas armas se movían más rápido que la luz y alcanzaron sus objetivos antes de que los alienígenas supieran que estaban bajo ataque. 3 cruceros de la hegemonía simplemente se desvanecieron, destrozados por fuerzas que no podían comprender. La flota de la hegemonía intentó responder, pero estaban luchando contra tecnología de su futuro. Las naves humanas aparecían y desaparecían como fantasmas. Sus propulsores de cambio de fase las hacían imposibles de fijar. Los escudos adaptativos devolvían las armas de energía de los alienígenas contra ellos mismos. En 30 minutos, todo había terminado. Toda la flota de la hegemonía fue destruida. Ni una sola nave humana resultó dañada. Pero mientras la flota se dirigía hacia el planeta para rescatar a los prisioneros, los sensores de largo alcance detectaron algo que heló la sangre de Sara. Una masiva flota de batalla de la hegemonía se dirigía hacia Próxima Centauri, desde 3 direcciones diferentes. Más de 800 naves en total. Sabían que veníamos, susurró. Vega sonrió, y fue algo terrible de ver. Por supuesto que lo sabían. Esto era una trampa. Querían ver de lo que éramos capaces. Se volvió hacia su oficial táctico. Preparen los revientaplanetas. Señor, preguntó Torres, si la hegemonía quiere usar a los civiles humanos como escudos, entonces eliminaremos los escudos. Disparen los revientaplanetas a Próxima Centauri B. Sara lo miró horrorizada. Almirante, hay 50.000 personas en ese planeta. Y hay 50 millones de personas en las colonias humanas restantes. No los arriesgaré por 50.000 que ya están muertos. No están muertos. Podemos salvarlos. Vega se giró para mirarla, y vio algo en sus ojos que la aterrorizó. Era la mirada de un hombre que había hecho las paces con ser un monstruo. Capitana Chun, usted me despertó para salvar a la humanidad. Así es como se salva a la humanidad. O ganamos esta guerra por completo o lo perdemos todo. No hay término medio. Los revientaplanetas dispararon. Sara observó la pantalla táctica mientras las armas diseñadas para destruir asteroides golpeaban la superficie de Próxima Centauri B. El planeta se desmoronó como un huevo roto, llevándose consigo 50.000 vidas humanas. Pero también se llevó la base de avanzada de la hegemonía y su centro de coordinación de flota. La flota alienígena que se aproximaba se encontró de repente sin órdenes ni apoyo. Las fuerzas de Vega cayeron sobre ellos como lobos sobre ovejas dispersas. Al final del día, más de 1.000 naves de la hegemonía habían sido destruidas. Fue la mayor victoria militar en la historia de la humanidad. Y también fue el día en que Sara se dio cuenta de que ganar la guerra podría costarle a la humanidad su alma. La guerra cambió después de Próxima Centauri. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia más rápido de lo que las naves del almirante Vega podían viajar. Una flota humana había aparecido de la nada y había destruido más de 1.000 naves de la hegemonía sin perder una sola nave. El equilibrio de poder había cambiado de la noche a la mañana. Sara estaba en el centro de comunicaciones de la promesa de Terara, escuchando informes de todo el espacio humano. Colonia tras colonia se levantaban contra sus ocupantes de la hegemonía. Naves que habían estado escondidas en campos de asteroides durante años salían para unirse a la lucha. Por primera vez en una década, los humanos estaban atacando en lugar de huir. Pero los informes no son todos buenas noticias, dijo la comandante Torres al entrar en el centro de comunicaciones. Estamos recibiendo llamadas de socorro del sistema Kepler 186.
La hegemonía ha comenzado a ejecutar poblaciones civiles en respuesta a nuestras victorias. Sara se sintió mal. En la pantalla principal podía ver imágenes que habían sido sacadas de contrabando del espacio controlado por la hegemonía. Soldados alienígenas alineaban a civiles humanos y les disparaban. Ciudades enteras estaban siendo destruidas como castigo por la rebelión. ¿Cuántos muertos?, preguntó Vega. Su voz no mostraba emoción. Los primeros informes sugieren más de 2 millones de civiles asesinados solo en la última semana, respondió Torres. Vega asintió como si le hubiera dado el pronóstico del tiempo. Pérdidas aceptables. La hegemonía intenta hacernos dudar. Quieren que dejemos de luchar para salvar vidas civiles. Es una táctica clásica. 2 millones de personas no son pérdidas aceptables, dijo Sara. Son familias, niños. Esos son los precios de la guerra, replicó Vega con frialdad. Cada día que nos retrasamos, más humanos mueren en campos de esclavos. Cada batalla que no libramos es otro sistema que permanece bajo control alienígena. Las bajas a corto plazo evitan la extinción a largo plazo. Sara quiso discutir, pero no encontró las palabras. Vega no se equivocaba en cuanto a la situación estratégica. La hegemonía tenía que ser detenida, pero el coste de detenerlos estaba volviendo más alto cada día. Durante el mes siguiente, la flota de Vega atacó posiciones de la hegemonía por toda la galaxia. Atacó líneas de suministro, destruyó bases orbitales y destrozó flotas alienígenas. Las tácticas del almirante eran brillantes y despiadadas. Usaba la tecnología avanzada de la flota como el bisturí de un cirujano, estirpando los baluartes de la hegemonía con precisión. Pero precisión y piedad no eran lo mismo. En Wolf 359, Vega ordenó la destrucción de una operación minera de la hegemonía que usaba mano de obra esclava humana. Cuando sus oficiales sugirieron intentar rescatar a los esclavos primero, se negó. La estación minera fue destruida con 30.000 humanos todavía dentro. En Gliese 667C, la flota se encontró con una nave hospital de la hegemonía que transportaba alienígenas heridos de batallas recientes. Vega la clasificó como un objetivo militar legítimo y la destruyó sin previo aviso. En la estrella de Barnard, las fuerzas de la hegemonía intentaron rendirse cuando se dieron cuenta de que no podían ganar. Vega ordenó a sus naves que dispararan de todos modos. Tomar prisioneros ralentizaría la flota y desperdiciaría recursos. Sara observaba cada decisión con un horror creciente. El hombre que había despertado estaba salvando la humanidad destruyendo todo lo que hacía que valiera la pena salvarla. Pero los otros oficiales de la flota veían las cosas de manera diferente. Para ellos, Vega era un héroe. Era el líder fuerte que la humanidad había necesitado durante décadas. Bajo su mando, estaban ganando batallas que parecían imposibles. Sistemas que se habían perdido durante años estaban siendo liberados. La tripulación de la promesa de Terara comenzó a cambiar. Sara lo notó primero en pequeños detalles. Dejaron de hablar de las bajas civiles. Empezaron a usar palabras como pérdidas aceptables y necesidad estratégica. Cuando intentaba sacar a relucir el coste moral de sus victorias, la miraban como si fuera una ingenua. La comandante Torres era la peor. Había sido una oficial razonable cuando despertó de la estasis, pero ahora hablaba de los alienígenas como si fueran insectos que necesitaban ser exterminados. Se ofrecía voluntaria para las misiones más brutales y parecía disfrutar de la destrucción. La hegemonía empezó esta guerra, le dijo Torres a Sara un día. Eligieron que fuera una guerra de extinción. Solo les estamos dando lo que querían. Pero nos estamos volviendo como ellos, replicó Sara. No. Nos estamos volviendo lo que necesitamos ser para sobrevivir. El punto de quiebre llegó en Tau Ceti. El sistema que la flota original de Vega había intentado llegar 3 siglos atrás era ahora un importante bastión de la hegemonía. Los informes de inteligencia sugerían que los alienígenas estaban construyendo algún tipo de superarma allí, algo que podría destruir sistemas estelares enteros. Vega decidió atacar antes de que el arma pudiera completarse. Pero Tau Ceti era diferente de sus objetivos anteriores. El sistema tenía 4 planetas y 3 de ellos tenían grandes poblaciones humanas. La hegemonía había trasladado a millones de esclavos allí para trabajar en su proyecto de arma. Necesitamos extraer a los civiles antes de atacar, argumentó Sara en la sesión informativa táctica. Imposible, replicó Vega. La hegemonía tiene demasiadas naves en el sistema. Cualquier intento de rescatar a los civiles los alertaría de nuestra presencia y permitiría que la superarma se completara. Entonces esperamos. Encontramos otra manera. No hay otra manera. Evaluación táctica de Atlas.
La voz de la IA llenó la sala. Almirante, si la hegemonía completa su proyecto, tendrán la capacidad de destruir el sol de la Tierra. Aunque la Tierra está actualmente ocupada, sigue siendo el corazón simbólico de la civilización humana. Su destrucción probablemente acabaría con cualquier resistencia humana restante. Vega miró a sus oficiales alrededor de la mesa. La elección es simple. Destruimos Tau. Seti ahora o perdemos la guerra. ¿Todos a favor? Todos los oficiales, excepto Sara, levantaron la mano. El ataque a Tau Ceti fue la batalla más brutal de la guerra. La flota apareció sin previo aviso y comenzó a destruir todo en el sistema: naves de la hegemonía, plataformas orbitales, fábricas de armas. Todo fue destrozado por torpedos cuánticos y bombas de antimateria. Pero la superarma estaba construida en la superficie del planeta más grande de Tau Ceti. La única forma de destruirla por completo era abrir el planeta. Sara estaba en el puente y observó cómo Vega daba la orden. Los revientaplanetas dispararon a quemarropa, destrozando un mundo que albergaba a más de 5 millones de esclavos humanos. La pantalla táctica mostraba el planeta deshaciéndose como un juguete roto. Trozos de roca y metal se esparcieron por el espacio, llevando consigo los fragmentos de ciudades y el polvo de los sueños. Objetivo destruido, informó Torres. La superarma ha desaparecido. Excelente, dijo Vega. Señala la flota. Pongan rumbo a nuestro próximo objetivo. Sara no pudo soportarlo más. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Acabas de matar a 5 millones de personas. Salvé a 50 millones, replicó Vega. Si esa arma se hubiera completado, todos los humanos de la galaxia estarían muertos. No lo sabes. Conozco la guerra. Sé que el enemigo usará todas las armas que tenga, y debemos evitar que las tengan. Así es como se logra la victoria. Sara miró a los otros oficiales en el puente. Asentían de acuerdo. Para ellos, la lógica de Vega era perfecta. Las necesidades de la mayoría superaban las de la minoría. Pero Sara recordó algo que su abuelo le había dicho antes de morir. Había sido soldado en los primeros días de la guerra con la hegemonía, cuando los humanos todavía intentaban luchar con honor. En el momento en que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, le había dicho, ya has perdido todo por lo que valía la pena luchar. Mientras miraba al almirante Vega, Sara se dio cuenta de que su abuelo tenía razón. Estaban ganando la guerra, pero estaban perdiendo su humanidad en el proceso. Y lo peor era que a la mayoría de ellos ni siquiera les importaba. La hegemonía, mientras tanto, estaba aprendiendo a temer a la humanidad de una manera que nunca antes lo habían hecho. Los alienígenas siempre habían visto a los humanos como débiles y desorganizados. Pero ahora se enfrentaban a un enemigo que luchaba con una brutalidad fría que igualaba la suya. Otras especies alienígenas comenzaron a tomar nota. La guerra ya no era solo entre los humanos y la alianza de la hegemonía. Se estaba convirtiendo en algo más grande y peligroso. La galaxia estaba eligiendo bandos, y las elecciones se estaban volviendo más difíciles de tomar. Sara sabía que algo tenía que cambiar. La flota se estaba convirtiendo en un arma de destrucción masiva sin nadie que la controlara, excepto un hombre que había perdido el contacto con todo menos con ganar. Pero cambiar el rumbo significaba desafiar al almirante Vega. Y el almirante Vega tenía la lealtad de 12,000 soldados que creían que era el salvador de la humanidad. La guerra estaba lejos de terminar, pero Sara comenzaba a preguntarse si la humanidad sobreviviría a su propia victoria. El fin comenzó con un mensaje desde la Tierra. Sara estaba en sus aposentos cuando Atlas anunció que habían recibido una transmisión desde el Sistema Sol. La Tierra había estado bajo control de la hegemonía durante 10 años, su población esclavizada o asesinada. Ningún humano esperaba volver a tener noticias de su mundo natal. El mensaje fue breve y desesperado. Un grupo de combatientes de la resistencia humana había logrado tomar el control de una estación de comunicación orbital. Tenían quizás una hora antes de que las fuerzas de la hegemonía la recuperaran. Sus palabras eran simples. Flota del almirante Vega, si existís, la Tierra os necesita. La hegemonía está planeando algo terrible. Por favor, volved a casa. Sara encontró al almirante Vega en el puente, mirando la pantalla táctica. La flota estaba posicionada cerca del borde del espacio de la hegemonía, habiendo obtenido otra victoria aplastante contra las fuerzas alienígenas. En los últimos 6 meses, habían destruido cientos de naves enemigas y liberado docenas de sistemas. La guerra iba bien, demasiado bien. Tenemos que ir a la Tierra, dijo Sara. No, replicó Vega sin mirarla. La Tierra es una trampa.
La hegemonía quiere que vayamos al sistema Sol para poder rodearnos con toda su flota. El mensaje podría ser falso. Probablemente lo sea. Vega finalmente se giró para mirarla. Capitana Chun, sé que todavía tienes sentimientos por la Tierra, pero la Tierra es solo otro planeta. No podemos arriesgar toda la guerra por un sentimentalismo. Sara sintió que la ira le quemaba en el pecho. La Tierra no es solo otro planeta. Es nuestro hogar. Es donde comenzó la humanidad. La humanidad comenzó en la Tierra, con Vino Vega. Pero el futuro de la humanidad está aquí, entre las estrellas. Construiremos nuevos mundos, mundos mejores. La Tierra es el pasado. Durante los días siguientes, llegaron más mensajes de la Tierra. Cada uno era más desesperado que el anterior. Los combatientes de la Resistencia describieron enormes proyectos de construcción en la órbita de la Tierra. Masivas plataformas de armas construidas por mano de obra esclava. Algo que la hegemonía llamaba la solución final. Otros miembros de la flota comenzaron a cuestionar la decisión de Vega. La comandante Torres presentó una petición firmada por más de 200 oficiales solicitando que fueran a la Tierra. Incluso Atlas sugirió que la amenaza podría ser real, pero Vega se negó a ceder. La Tierra está perdida, declaró en una reunión de alto mando. No vamos a tirar por la borda nuestras victorias para perseguir fantasmas. Esa noche, Sara tomó su decisión. No podía detener a Vega directamente. Tenía la lealtad de demasiados miembros de la tripulación, pero podía intentar llegar a los otros, a los que aún recordaban porque estaban luchando. Empezó con los oficiales más jóvenes, los que no se habían endurecido por meses de guerra brutal. Les recordó sus familias, sus hogares, sus razones para unirse al ejército en primer lugar. Les mostró grabaciones de la tierra de antes de la guerra, imágenes de cielos azules y bosques verdes y ciudades llenas de vida. Algunos de ellos escucharon. La teniente María Santis, una piloto de caza de la tripulación original de Vega, fue a los aposentos de Sara una noche. Capitana Chun, he estado pensando en lo que dijo sobre por qué estamos luchando esta guerra. Me uní al ejército para proteger a la gente, pero últimamente siento que solo los estamos matando de diferentes maneras. Sara sintió esperanza por primera vez en meses. ¿Qué quieres hacer al respecto? Quiero ir a casa. Quiero salvar la tierra, incluso si nos cuesta la guerra. Más oficiales acudieron a Sara en los días siguientes. Ingenieros que estaban cansados de construir revientaplanetas. Oficiales médicos que habían dejado de contar las bajas civiles. Especialistas en comunicaciones que tenían que escuchar los gritos de los mundos moribundos. Todavía eran una minoría. La mayor parte de la flota permanecía leal a Vega, pero eran suficientes para marcar la diferencia. El motín ocurrió durante la batalla de Bor-Riel. Vega había llevado a la flota a atacar otro bastión de la hegemonía cuando la gente de Sara actuó. La mitad de las naves rompieron repentinamente la formación y saltaron al hiperespacio. Su destino, la Tierra. Vega estaba furioso. «Traedlas de vuelta», ordenó a las naves restantes. «Señor», respondió la comandante Torres. «Han desactivado sus sistemas de comunicación. No podemos contactarlas. Entonces las seguimos. No permitiré que unos traidores destruyan todo lo que hemos construido». Las dos mitades de la flota humana corrieron hacia el sistema Sol por rumbos paralelos. Sara comandaba las naves rebeldes desde el puente del crucero Nueva Esperanza. Sabía que Vega intentaría detenerlos antes de que llegaran a la Tierra. Pero también sabía que cada hora de retraso podría significar la diferencia entre salvar la Tierra y perderla para siempre. Salieron del hiperespacio en el borde del sistema Sol y encontraron una pesadilla esperándolos. La hegemonía había convertido la órbita de la Tierra en un arma. Masivas plataformas rodeaban el planeta, cada una capaz de partir un mundo por la mitad. Miles de naves alienígenas patrullaban el sistema, y en el centro de todo, la propia Tierra colgaba como una joya azul y blanca en una jaula de metal y muerte. «Dios mío», susurró la teniente Santis. «¿Cuántas naves tienen?» «Demasiadas», respondió Sara. La pantalla táctica mostraba más de 5.000 naves de la hegemonía. Ni siquiera la flota entera de Vega podría derrotar a números como esos. Pero tenían que intentarlo. La batalla por la Tierra fue diferente a todo lo visto en la historia de la humanidad. Las naves de Sara atacaron las plataformas orbitales mientras las flotas alienígenas giraban a su alrededor como avispas furiosas. Los cazas humanos esquivaban entre enormes estaciones espaciales, tratando de encontrar puntos débiles en las defensas de la hegemonía. Entonces llegó Vega con el resto de la flota. Por un momento,
Sara pensó que atacaría sus naves y dejaría a la Tierra a su suerte. Pero cuando vio la escala de la operación de la hegemonía, algo cambió en sus ojos. Todas las naves, la voz de Vega llegó por el sistema de comunicación. Concentren el fuego en las plataformas orbitales. Salvamos la Tierra primero. Arreglamos nuestras diferencias después. La flota humana combinada golpeó como un martillo. Los torpedos cuánticos destrozaron las defensas alienígenas. Las bombas de antimateria convirtieron las estaciones espaciales en nubes de gas en expansión. Durante unas preciosas horas, pareció que realmente podrían ganar. Pero la hegemonía se había preparado para este momento. A medida que la flota humana se acercaba a la Tierra, los alienígenas activaron su arma definitiva. Las plataformas orbitales comenzaron a brillar con una energía terrible. No eran solo armas. Eran un único dispositivo masivo diseñado para destruir el Sol de la Tierra. Si los humanos se acercaban demasiado, la hegemonía colapsaría solo en un agujero negro y se llevaría todo el sistema con ellos. Almirante, informó Atlas, el arma enemiga se está cargando. Si dispara, destruirá todo en un radio de 3 horas luz de sol. Vega miró la pantalla táctica, su rostro gris por la revelación. No podemos detenerlos. Si destruimos las plataformas, el arma se activará automáticamente. Si nos retiramos, la dispararán de todos modos. Sara sintió que la desesperación la aplastaba. Habían llegado tan lejos, sacrificado tanto, solo para fracasar en el último momento. Entonces recordó algo que su abuelo le había dicho. En el momento en que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, ya has perdido todo por lo que valía la pena luchar. Quizás era hora de dejar de intentar ganar. Quizás era hora de intentar algo más. Abran un canal a la flota de la hegemonía, ordenó. Sara, ¿qué estás haciendo? Exigió Vega. Algo que nunca aprendiste a hacer. Voy a hablar con ellos. La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de una nave de mando de la hegemonía. El comandante alienígena era una criatura alta con 4 brazos y escamas que cambiaban de color con la emoción. Sara nunca había visto a uno de su especie antes, pero podía leer el odio en sus múltiples ojos. Humanos, siseó el alienígena. Habéis venido a morir con vuestro mundo natal. ¡Qué poético! He venido a haceros una oferta, replicó Sara. Dejad marchar a la gente de la Tierra. A cambio, rendiremos nuestra flota. El alienígena se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Crees que tememos a tus naves? Nos hemos preparado durante décadas para este momento. No, os habéis preparado para luchar contra el almirante Vega. No os habéis preparado para luchar contra mí. Sara miró directamente a los ojos del alienígena. Queréis destruirnos porque pensáis que somos monstruos. Porque habéis visto lo que podemos hacer cuando luchamos sin piedad. Pero, ¿y si eligiéramos luchar de manera diferente? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de mostraros quiénes son realmente los humanos. No las armas que construimos o los planetas que reventamos, sino las decisiones que tomamos cuando todo está en juego. Sara se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, apaguen las armas. Bajen los escudos. Mostradles que elegimos confiar en lugar de destruir. A su alrededor, la flota humana se oscureció. Miles de naves, las armas más poderosas de la galaxia, se volvieron repentinamente indefensas. ¿Fue o el acto más valiente de la historia de la humanidad o el más estúpido? El comandante de la hegemonía miró la pantalla, que mostraba las naves humanas indefensas. ¿Sois o muy valientes o muy estúpidos? Quizás ambas cosas, admitió Sara. Pero prefiero morir estúpida y valiente que vivir inteligente y sola. Por un largo momento, nadie se movió. La plataforma orbital aún brillaba con energía mortal. Las naves alienígenas rodeaban a los humanos como tiburones a una presa herida. La Tierra colgaba en silencio en el espacio, esperando ver si sus hijos vivirían o morirían. Entonces sucedió algo inesperado. Otras naves comenzaron a aparecer en el borde del sistema. No eran naves humanas ni de la hegemonía, sino naves de docenas de especies diferentes. Alienígenas que habían estado observando la guerra desde la barrera, esperando ver quién ganaría. Aquí el almirante que de la República Centauri dijo una nueva voz por el sistema de comunicación. Hemos venido a presenciar lo que los humanos llaman piedad. La mancomunidad de Andrómeda está lista para mediar, dijo otra voz. El colectivo Tao ofrece santuario a todos los no combatientes, dijo una tercera. La galaxia estaba observando, y por primera vez en la guerra estaban viendo a los humanos elegir la paz por encima de la victoria.
El comandante de la hegemonía miró la creciente flota de naves neutrales. Sara pudo ver el cálculo en sus ojos. Los alienígenas habían construido su alianza sobre la idea de que los humanos eran monstruos en los que no se podía confiar.